Fue complicado. Te digo que en realidad cuando nos pasó esta situación donde yo me aventé a un montón de hojas y perdí mis llaves y todo esto, y pasamos esa tarde buscando las llaves en el parque, tomé las notas porque sí sentí que en algún momento a lo mejor podía ser interesante algo. Un cuento, una película, algo. No lo tenía muy claro en ese momento. Y fue justo cuando estaba buscando ya hacer una película que tomé esto y dije, a ver si de casualidad esto tiene forma. Y nada más leyendo las notas que había hecho, pues me empecé a reír mucho y empecé a sentir que allí atrás había algo. Tampoco tenía muy claro la estructura o por qué iba a ser interesante ver una película de tres chamacos buscando unas llaves, pero sabía que de alguna forma lo iba a encontrar en el camino. Entonces fue cuando le propuse a Luis, hagamos esto de una película, y casi de inmediato, en el momento en que empezamos a escribir, empezamos a coincidir con qué era lo importante que había atrás, y entonces ya empezamos a construir dramáticamente la historia para que funcionara lo que queríamos decir, que tiene que ver más con eso, no solo con una serie de anécdotas chistosas o con una serie de situaciones jocosas, sino más bien con utilizar la comedia, pero para hablar de algo más profundo, que era el miedo a enfrentar tus responsabilidades y a volverte adulto. Sí, de alguna forma, en inglés las críticas norteamericanas y extranjeras siempre le llaman coming of age, que es como justo el tipo de película de un rito de paso de la edad joven o de la infancia, si lo quieres ver así, a la adultez, ¿no? Y qué hay ahí en medio. Obviamente, pues sí, está anclada en esa tradición, aunque buscamos encontrar una voz propia en esta película. No buscamos como repetir exactamente la fórmula que ya conocíamos. Y una de esas líneas, pues, que nos aventuramos a hacer tenía que ver con... Para mí era importante casi como calcar esta cosa del viaje del héroe, este trayecto, en estos tres personajes, que en realidad es como el desfase de un mismo personaje, de un mismo conflicto. Y justo que se volviera casi como una épica, de ahí el subtítulo de la película, que es Épica Cotidiana en 9 capítulos, que se volviera como un viaje, como una historia de caballeros, que no necesariamente tenían que traer armaduras y habría un mago y estas cosas para que sí fuera una batalla que librar. Y de repente no tenía que ser esta gran historia o esta gran guerra que librar para que sea interesante. A veces para nosotros, para muchos de nosotros, a veces el conflicto más grande en algún momento de nuestra juventud o de nuestra adolescencia tenía que ver con eso, que ahorita para nosotros podría ser superficial, pero en ese momento el decirle a la morra que te gustaba, era un pedo. Perdón, no sé si puedo decir eso, pero era un problema. Era un asunto de gravedad poder declarar tu amor o poder decirle a tus jefes que ya no estabas estudiando o que no estabas estudiando lo que ellos querían que estudiaras. Era de vida o muerte, ¿no? Y no significa justo que no creo en subestimar los conflictos, sino creo que en ese momento era importante para nosotros y por eso se tiene que tratar con ese valor. O sea, yo creo, como decía hace rato en la conferencia de prensa, creo en la diversidad del cine, o sea, en la diversidad en general, pero bueno, en la diversidad del cine como expresión justo de esa diversidad, y que no todo el cine tiene que ser sobre estos temas que por supuesto nos preocupan y nos ocupan a diario, como eso, el narcotráfico, la violencia, la injusticia social, económica, etcétera. Sí, o sea, no es que yo me mantenga aparte de todo esto, todos los días lo veo, lo pienso, lo resiento, pero no necesariamente todas las películas tienen que ser sobre eso, al igual que para hacer una comedia no tiene que ser babosa. Bueno, tampoco sé si puedo decir eso. No tiene que ser una historia basada en clichés, en un tipo de humor que a mí no se me hace tan inteligente o tan trabajado. Y entonces buscamos hacer una película que justo reconciliara, por un lado, algo importante que decir,
que fuera a partir de nosotros mismos, que nos recordara muchísimo lo que significaba tener esa edad y pasar una tarde aparentemente sin hacer nada con tus amigos. ¿Y por qué para nosotros es importante? Porque para nosotros lo fue. Cuando tenías 18, 19 años o 17, era importante pasar esa tarde con tus cuates. Y entonces era reconciliar eso, como abrazarlo de una forma, si bien nostálgica, pero también pues agradable, de buscar otra vez revivir esos momentos. Y al mismo tiempo, pues sí hablar de algo que incluso a los 30 o a los 40 o a los 60 sigue siendo un tema, que es el de enfrentar el miedo. Eso no tiene edad ni tiene tiempo, ¿no? Y al final eso ha sido muy bonito de encontrar. Al principio pensamos que la película iba a resonar nada más con pues gente a lo mejor de la edad de los personajes, ¿no? Que fueran 18, 19 años. Y luego encontramos que los treintañeros o de 40 sentían una nostalgia muy muy grande al ver la película, porque decían, sí, así eran mis tardes con mis cuates, así era esos tiempos. Y dijimos, bueno, va a estar ahí entre los 18 y los 35, y luego encontramos que gente de los 50, 60 siente lo mismo. Entonces sí, pues creo que tocamos ahí una fibra universal que tiene que ver, por un lado, con eso, con lo que decía de enfrentar el miedo, y por otro lado con la amistad, cómo la amistad, cómo los amigos te ayudan muchas veces a trazar o a pasar ese camino. Hola, soy Alejandro Iglesias Mendizábal, director de Sopladora de Hojas. Los invito a que vengan al Foro Talento Emergente de la Cineteca Nacional a ver mi película, entre muchas otras propuestas, óperas primas increíbles que hay. Gracias.